creación del eje Roma-Berlín-Tokio. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 hasta 1945. Esta fue una guerra en donde se enfrentaron dos bandos. El bando del eje, que estaba conformado principalmente por Italia, Japón y Alemania, y el bando de los aliados, creado principalmente por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. El eje fue una coalición creada con la finalidad de combatir en contra de las potencias aliadas. Ahora, ¿qué ocurre con este eje? El eje se conforma principalmente con la unión entre Alemania e Italia y se da en 1936 con la firma del Tratado de Amistad el 25 de octubre de 1936. ¿Por qué se da esta unión en 1936? Italia y Alemania tenían sistemas de gobierno muy parecidos, eran gobiernos fascistas, también tenían coincidencias en lo económico y lo ideológico, y tenían una connotación negativa con respecto al Tratado de Versalles, que fue el que finalizó la Primera Guerra Mundial. Fueron los países menos beneficiados al terminar esta guerra y de alguna manera llegaron tarde a la repartición de territorios. Ahora, sabemos que la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Alemania a Polonia. Luego de que Alemania invade Polonia, Alemania va a buscar seguir extendiendo su territorio y va a lograr conquistar Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y va a llegar a Francia. Ya sabemos entonces que desde 1936 existía una alianza entre Alemania e Italia. Esta alianza va a durar por bastante tiempo. También en 1936 se da un pacto, una alianza entre lo que era Alemania y Japón. El pacto se le conoce como el Pacto de Anticomintern. Este pacto lo que buscaba principalmente era que tanto Alemania como Japón, o que ambos estados pudieran salvaguardarse uno mismo, existiese un apoyo de uno al otro. Pero ¿qué ocurre? Japón decide salirse del tratado en 1939 porque Japón lo que buscaba era tener una predominancia en Asia y la Unión Soviética no se lo permitía. Alemania busca firmar un tratado germano-soviético con la Unión Soviética y esto a Japón no le parece. Y esta es la razón por la cual se sale del Pacto Anticomintern. En este pacto, un año después, en 1940, Italia se une al pacto. Entonces podemos ver la unión que existía aún entre Italia y Alemania, cómo se va fortaleciendo esta unión. ¿Qué ocurre? Italia está viendo que Alemania iba extendiendo poco a poco su territorio, que era un estado fuerte. Italia quería de alguna manera que Alemania lo apoyase también a extender sus territorios y busca unirse formalmente a Alemania en 1939 con la firma del Pacto de Acero. Este pacto solamente lo firma el Reino de Italia y Alemania, principalmente por los ministros galiciano-cianos y por parte de Italia, y por parte de Alemania el ministro Joachim von Ribbentrop. En este pacto lo más importante de mencionar es que tanto Italia como Alemania se iban a mantener en una comunicación mutua, siempre iban a estar en comunicación. El segundo propósito más importante de este pacto es que ambas potencias, en realidad Alemania e Italia, debían tener una política exterior similar para ayudarse mutuamente. También dentro de las disposiciones de este tratado se buscaba que ambos estados iban a firmar futuros armisticios juntos. Y es importante este punto porque este es el punto que va a romper Italia y el cual se va a disolver el eje Roma-Berlín-Tokio. Y el último es que ambos estados, los amigos de ambos estados iban también a formar una alianza con tanto como Alemania como en Italia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Japón no forma parte o no está incluida en este pacto? Japón tenía un enemigo que era la Unión Soviética, pero la Unión Soviética estaba aliada a Alemania y Japón lo que quería que era dentro de estas disposiciones saliese escrito que la Unión Soviética era un enemigo formal de las tres potencias. Alemania obviamente no estuvo de acuerdo con esto y es por eso que Japón no entra en este pacto. Japón se une a la coalición como tal en 1940 y es aquí en donde como tal se da la coalición o el eje Roma-Berlín-Tokio con la firma del Pacto de Berlín o Pacto Tripartito
que se firma el 27 de septiembre de 1940. Este pacto buscaba principalmente que todos los estados se apoyasen en todos los medios posibles, económicos, militares, culturales, etc. Y también buscaban de alguna manera que si alguno de las potencias aliadas atacaba alguna de las potencias del eje, alguna de las dos potencias restantes iba de alguna manera a salir en defensa de la potencia afectada. Ahora, las disposiciones más importantes de este pacto fueron que Japón iba a reconocer el liderazgo tanto de Alemania como de Italia en un nuevo orden europeo. Y de igual forma, Alemania e Italia iban a reconocer la preponderancia o el poder que tenía Japón en Asia, respectivamente en Asia Oriental. También se buscaba que ambos estados, que los tres estados se asistieran los tres juntos en los tres medios posibles, tanto políticos, económicos y militares. ¿Qué ocurre? El eje Roma-Berlín-Tokio se va a ir, va a ser de alguna manera derrocado paulatinamente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Como ya habíamos mencionado anteriormente, que en el Pacto de Acero, una de las disposiciones más importantes era que tanto Alemania como Italia iban a firmar o acordar futuros armisticios juntos. Italia rompe con esta disposición y es en 1943 donde Italia firma un armisticio con los países aliados, con las potencias de los países aliados. Y es aquí donde Italia se sale del eje. Paulatinamente también en 1945 Alemania se va a rendir de forma incondicional ante los aliados y de igual forma Japón lo va a hacer también en 1945. El eje se disuelve formalmente el 8 de mayo de 1945 cuando los aliados, Italia, Alemania y Japón, ratifican su rendición incondicional y el pacto se disuelve totalmente.